Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Ahí está, perfecto. Hola, profe, bien. Bueno, continuamos una semana más. Vamos a ver los contenidos. ¿Cómo fueron con el práctico? ¿Pudieron avanzar algo? ¿Están todos mudos? ¿No? ¿O no quieren hablar? Muteados todos, a ver. Ahí chicos, a ver, prueben ahí. Hola. Ahí está. Hola. Ahí ¿Qué está, buenas tal? tardes. Ahora sí. Ahora sí. Pensé que era mi Zoom que estaba tildado. Sí, está. Amaneció raro el Zoom hoy. O sea, comenzamos muteados todos. A ver. Bien. Bueno, no se puede el micrófono. Bien. Bueno, ¿cómo están chicos con el práctico? ¿Pudieron avanzar algo? A ver, Mazo. pantalla. ¿Qué parte avanzaron? Más o menos como para a ver si hacemos algún ejercicio. Vamos a buscar acá. Profe, Sí, ¿esta semana seguimos viendo el módulo 1 o ya pasamos al 2? tenemos que terminar el práctico este de matrices y de ahí ya continuamos con el otro módulo. Buenísimo, buenísimo. Esperemos que en esto, bueno, veamos cómo están con el práctico, porque si no avanzaron mucho con el práctico, les sigo adelantando los temas, se van a retrasar mucho. Así que ahora abro el práctico y me dicen dónde estamos parados. Bien, el práctico que tenemos que hacer y tenemos que terminar es este, chicos. ¿Se acuerdan que los otros días estuvimos viendo ya más o menos algunos contenidos, cómo había que encararlos para hacer? A ver, levanten la mano o me dicen en qué ejercicio están o si hicieron algo de esto por lo menos o no. Yo O no. llegué hasta el 5, hasta el 5 y me trabé ahí con el del palíndromo. Es como Eh, que tengo más o menos en la cabeza la idea, pero no sé cómo llevarla porque decíamos que era parecido al de Capicúa, pero ujú. como es char, ahí ya me hice bolas. Ahí ya no sé. Pero con el array, ¿no lo pensaste con el array? Resolverlo. Sí, sí, pero no pude. A ver, bueno, elijamos entonces el ejercicio de palíndromo y hagamos. O alguien quiere hacer otro ejercicio más. Yo llegué hasta el 5. A ver, ¿quién más? Recién empezando el práctico 5. Bueno, hagamos ese ejercicio entonces y veamos cómo podemos solucionarlo. Cerremos todo esto. Unidad 1, TP34. No, hay que hacer la unidad 1.
5, 6. Entonces vamos a crear un nuevo paquete acá. Vamos a poner unidad 1, guión TP 5, guión 6. Entonces de acá, a ver. El primero dice, crea un array de enteros con valores solicitados por teclado. Mostrar por consola el índice y el valor de cada elemento. Ese es básico, así que lo tienen que hacer todo. Crear un vector de 20 números reales correspondiente a 20 personas. Obtener el peso mayor, el peso medio y visualizar el mensaje cuando hay personas de más de 100 kilos. Ese también está sencillo, no hay muchas complicaciones en este. A lo sumo que tienen que hacer, a ver, el peso medio, tienen que buscar acá el promedio. Es exactamente lo mismo que vimos anteriormente, nada más que con array. Crear un vector de 10 números reales con valores solicitados por el usuario. Por otro lado, solicitar una posición entre 0 y 9 y eliminar el elemento situado sin dejar un hueco. ¿Sí? Esto que está acá, el 3, como lo tienen que hacer con vectores, nosotros habíamos visto que teníamos que crear, habíamos hecho, creo, este ejercicio, o por lo menos lo habíamos planteado. ¿Y dónde está mi...? Se me borraron todas las cosas bien en mi programa. Bueno, vamos a crearlo de vuelta. Vamos de vuelta. Entonces, para ese ejercicio, para este de acá, para el 3, ¿sí? Yo tengo que tener datos y tengo que eliminar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo números, vamos a poner acá, vamos a poner así, números. Este va a ser mi vector. Entonces, si yo tengo este vector, recuerden que cada elemento que se encuentra en mi vector tiene una posición de índice y el vector además tiene un tamaño. ¿Sí? Si a este vector yo le llamo lista, ¿sí? Acá vamos a poner el identificador, ¿sí? Se llama lista. ¿Quién me dice cuál es el tamaño de este identificador? De esa lista. Tamaño 6. Es de tamaño 6. Bien. Tamaño 6. ¿Y cuál va a ser el recorrido? O sea, De 0 a 5. Bien. De 0 a 5. ¿Sí? Este va a ser el recorrido de mi índice cuando yo lo tenga que recorrer. Va a ir de la posición 0 a la 5 y va a ser de tamaño 6 y de nombre lista. Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Quiero eliminar el elemento que se encuentra en la posición 3. Como 3 está dentro del rango 0,5, significa que yo lo puedo buscar. Este va a estar en la posición 0, 1, 2 y 3. Este elemento es el que yo voy a tener que eliminar. Entonces, cuando venga acá y tenga que armar nuevamente este, es decir, el 4 está, sí, el 5, sí. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar, ¿este elemento que está en la posición 0 es igual al elemento que yo quiero eliminar? No, me va a decir, entonces lo copio. ¿Este elemento está en la posición que quiero eliminar? No, entonces lo copio igual. Este elemento que está en la posición 0, 1, 2, ¿es igual a la posición que yo quiero eliminar? No, entonces lo copio igual. Este elemento ¿es igual a la posición que yo quiero eliminar? Sí, porque este está en la posición 3. Entonces, a este no lo voy a poner acá. Y después paso con el siguiente. ¿Este elemento es igual a que...? No, entonces lo copio acá. 9 y acá 7. Y este sería mi nueva... Acá lo vamos a poner como identificador. Vamos a ponerle
lista guión auxiliar, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿de qué tamaño va a ser mi lista auxiliar? ¿O de qué tamaño va a quedar? De 5. 5. ¿Sí? Va a quedar el tamaño 5. ¿Cuál va a ser su recorrido? De 0. Del 0 al 4. ¿Sí? Entonces, esto va a ser lo que yo voy a mostrar. Voy a crearme un nuevo elemento, porque yo tengo que eliminar un elemento nada más. Entonces me voy a crear un nuevo array, un nuevo vector, mejor dicho, que se va a llamar lista auxiliar, que va a ser de tamaño n-1, y luego yo lo voy a llenar de valores. Entonces, ¿cuál no voy a colocar? El valor en donde se encuentre el índice que estoy necesitando. Ahí voy a mutearlo, chicos, porque alguien está hablando. El que quiera hablar ahora sí, habilite el micrófono. Entonces, aquel elemento que es el que yo necesito eliminar, a ese no lo copio en la siguiente lista. ¿Sí? Entonces, yo voy a mostrar este elemento menos con este. Entonces, este va a ser el nuevo elemento que yo tengo que mostrar, que es lo que me pide acá. Eliminar el elemento situado en esa posición sin dejar un hueco. Y después, posteriormente, lo que podemos hacer es a este elemento auxiliar guardarlo directamente como lista. Que mi lista quede como este valor directamente. Y listo. ¿Profe? Sí. ¿Profe? ¿Y lo escucho? ¿Un hueco sería una posición sin número? O... Ah, bien. Sería como eso, así. Y que ahí esté el 0, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Sería quedar un hueco. Entonces nosotros tenemos que decir que quede así. Si esto lo hubiésemos hecho con el array list, ya directamente no hace falta crear el auxiliar, sino buscamos directamente cuál es la posición, eliminamos ese elemento y la lista automáticamente se acomoda en el tamaño. En cambio, los vectores, cuando yo los creo, ya les defino un tamaño y yo no puedo, en tiempo de ejecución, modificar ese tamaño. Entonces acá vamos a poner, empecemos con eso, este ejercicio 3. Ejercicio 3. Vamos a poner acá y vamos a poner... Bien. Entonces, nosotros necesitamos aquí, a ver, solicitados por el usuario. Acá me pide que yo ponga números reales que son solicitados por el usuario. Entonces, nosotros vamos a hacer tenemos que hacer no sé si trabajamos acá con módulo, pero todavía no trabajamos con módulo, pero podríamos trabajar con módulo ahí para que nos cargue la lista esa de usuarios que nosotros ingresamos por teclado. Si no, lo que yo voy a hacer es tener los 10 números cargados. ¿Sí? Entonces yo voy a crear un array, perdón, no tiene que ser de enteros, tiene que ser un array de reales. A ver, con números reales. Entonces vamos a usar double, ¿sí? Si nosotros para el entero, para un array de enteros lo creábamos así, acá vamos a poner lista de enteros, ¿sí? Y nosotros hacíamos así, int, y acá perdón, new, int, acá le ponemos el tamaño, 10, y hacíamos eso, ¿sí? Para crear un array de números reales, hacemos exactamente lo mismo, solo que en vez de colocar int, vamos a colocar double. ¿Sí? Double, tal cual como está. Lista reales, le vamos a poner igual a un new, double, ¿sí? De tamaño 10. Y ya está. ¿Sí? Acá tengo un array de enteros, acá tengo un array de reales.
el día en que quiera crear un array de char, y también lo voy a hacer así. Char, lista caracteres, es igual a un new, char, y acá le coloco el tamaño. Y ya está. Aquí voy a tener un array de caracteres, acá voy a tener un array de números reales, y acá voy a tener un array de números enteros. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre cada uno? ¿O cómo se lo crea? Entonces, si yo quiero agregar ahora un elemento a este array, a listas reales, ¿cómo tengo que hacer? Agregar un elemento a cada lista. La vamos a poner acá. Entonces, comencemos por este y por este, así en el orden. Si quieren, a ver. A lista enteros, quiero agregar un elemento en la posición, o sea, en el índice 2. ¿Sí? Entonces, vamos a poner lista, vamos a poner enteros. Si quiero colocar en la posición 2, voy a poner el nombre de mi lista, ¿sí? Abro los corchetes y ahí les digo cuál va a ser el índice en el cual yo quiero colocar. Quiero colocar en la posición 2, o sea, 0, 1, 2. En la posición 2 quiero guardar un número. Ahora, esta lista, ¿qué tipo de números puedo almacenar ahí? Sí o sí tienen que ser números enteros. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a almacenar ahí debe ser un número entero. ¿Sí? No puede ser otra cosa, debe ser un número entero. Y como es un int, puede ser un número grande. ¿Sí? Entonces no hay problema con eso. O puede ser un número muy chiquito, por ejemplo el 1, que es el más chiquito, o el 0. Pero no puedo poner, no puedo poner acá números con comas, o sea, 2.5, por ejemplo. Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque ese número no es un número entero. ¿Sí? Entonces coloco un número entero. ¿Por qué? Porque tengo un array de enteros. Vamos a la siguiente. Quiero hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los números reales. Entonces, vamos a poner en la posición 2, quiero guardar un elemento dentro de esa lista. Entonces, si quiero guardar el 2, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Porque este 2 también se encuentra dentro de los double. ¿Sí? No es que yo cuando guarde un double siempre voy a tener que poner números con decimales. No, porque también existen dentro del ámbito de los reales, se encuentran comprendidos todos los enteros. ¿Sí? Entonces lo puedo poner. Se lo puedo poner así o puedo poner 2.23, por ejemplo. Que también me va a permitir hacerlo. Y si puedo poner 2.0 y también me va a permitir hacerlo. Porque de hecho es así como se va a guardar. Cuando yo muestre el elemento que se encuentra en la posición 2 o en el índice 2, me va a mostrar 2.0. ¿Sí? Porque es el número 2, pero que no tiene nada en la parte decimal. O puedo ponerle 2.78 tanto. O puedo poner como el número pi. 3,14, 15 y no sé qué más. ¿Sí? Puedo poner ese número, puedo poner cualquier número. Mientras sea de tipo doble. Entonces yo lo puedo poner. Ahora, quiero hacer lo mismo, pero con los caracteres. En la posición 2, quiero colocar un elemento que sea carácter. Entonces, si es carácter, ¿cómo tiene que comenzar? Con las comas, con las comillas. Entonces coloco la letra A. Puedo colocar la letra M, la letra ñ, ¿sí? Algún símbolo, este que está acá, ese que está ahí, el numeral, por ejemplo, el arroba, puedo colocarlo. ¿Por qué? Porque son caracteres. Entonces yo lo puedo colocar dentro de mi lista de caracteres.
Ahora, otra cosa que podía hacer yo ahí era colocar números, ¿sí? Nosotros habíamos visto conversiones de números a caracteres. Cuando yo colocaba el número, no es que se almacenaba acá el número 45, no, se almacena el valor equivalente de mi tabla de código ASCII a mis caracteres, ¿sí? Entonces, si yo no sabía eso, debería de buscar tabla ASCII, ¿sí? Entonces buscar dentro de mi tabla ASCII, que es una tabla pública, que está publicada, que ustedes pueden ir y buscar con todos los elementos de los caracteres ASCII, que son aquellos o todos los caracteres que yo puedo colocar desde el teclado. Entonces, si yo puse acá 45, yo le puse 45, voy a buscar en mi lista de caracteres de la tabla ASCII cuál es el que le corresponde a 45. 45 justo me dio este que está acá, es un guión. Este guión, no sé si es guión bajo o guión medio, pero es un guión. Entonces, ese carácter va a ser el que se va a almacenar aquí, cuando yo le ponga este. ¿Sí? Es como que haber puesto ese, o bien podría haber puesto el guión. O sea, hacer eso o hacer eso, su equivalente, es exactamente lo mismo. ¿Sí? En el caso de que este 45 hubiese sido, como dice acá, el guión ese que está ahí. Pero si hubiésemos puesto el 35, por ejemplo, que es el numeral, que yo estoy seguro que es el numeral, porque ahí nos dice, 35, poner así es lo mismo, es equivalente a poner así. ¿Sí? Es equivalente a colocar esto. Los dos hacen exactamente lo mismo. Colocar así o colocar con su equivalente. Pero ¿qué pasa? Nosotros generalmente sabemos este valor. A este casi no lo conocemos exactamente, salvo que nosotros tengamos nuestra tablita ASCII. ¿Sí? Cuando hay caracteres que nosotros no podamos colocar, como por ejemplo, no sé, estos símbolos que aparecen acá, el trébol, el corazón, por ejemplo, por ahí no sabemos cómo insertarlo, cómo buscarlo desde el teclado. Entonces sí, yo voy a buscar en mi tabla ASCII y digo, por ejemplo, que el 6 es el corazón. Entonces, si yo quiero justo almacenar en un carácter el corazón, y le coloco el 6 directamente. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar el equivalente al corazón ahí. Pero acá, como yo no sé cómo colocar el corazón, a ver, creo que es, si colocamos así, ahí está, a ver. Si colocamos con el AL y el número 6, colocamos directamente el equivalente a ese carácter. Y ya está. Entonces, de esa manera, ya lo tenemos guardado. Y esto que se quiere guardar, la razón, algún carácter, el mapa de caracteres usando CP en encoding. Sí, pongámosle este UTF. Se guarda como UTF. Listo. Entonces acá ya estaría. Ahora, si yo muestro estos elementos, se me debería demostrar. Vamos acá, mostrar los valores cargados. Veamos cómo nos muestra. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero insertar un elemento en un array, lo hago de esta manera. Cuando yo quiero mostrar un elemento que ya está en mi array, lo debo hacer de la siguiente manera. Para la primera lista, para este, por ejemplo, esto, si yo hago esto y le asigno, quiere decir que este valor se va a guardar en esta posición de acá. Pero si yo ahora tomo este elemento así como está y lo muestro, o sea, lo meto dentro de un CISO, lo que hago es tomar ese elemento y mostrarlo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo muestro el elemento que se encuentra en la posición 2, pero de los enteros. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los reales. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero
poner carácter. Entonces yo debería demostrar. Primero se me debería demostrar 56. Seguidamente se me tendría que mostrar 8.5612. Y seguidamente cuando yo pongo esto, debería de imprimir esto. No el número 6, sino su correspondiente, su equivalente en código ASCII. Entonces, veamos cómo nos muestra. Y acá nos muestra otra cosa porque por las codificaciones que pusimos recién. Claro, lo cambio a Unicode. Ya me cambió a Unicode. Y ahora, ¿cómo hacemos para volver? La vez pasada había cerrado todo, profe. Sí, Y había ¿no? vuelto a abrir y ahí volvía. No había vuelto esto, acá había puesto default, esto vamos a poner. Volver a default todo, aplicar y cerrar. A ver. Profe, ¿y eso de poner el numerito así por la codificación solo ocurre con el char o con el string también? Con el char no ocurre. Con el char. No, y acá no me muestra. A ver. 5. Tenemos 5. No, me sigue mostrando mal acá. Ahí tendría que buscar dónde buscar el... dónde habrá quedado guardado esa opción. A ver. La 65, a ver, 65 tendría que ser A. Si yo muestro esto, acá sí me muestra. Si no me puede imprimir esos caracteres, los caracteres raros nada más. 85 tiene que ser la U. A ver, 85. 85 me muestra la U. Sí, solo con los caracteres raros. A ver, la arroba. Arroba, ¿dónde está la arroba? 64. Sí me muestra el arroba, me muestra todo menos lo... A ver, a los dibujos parece que no lo quiere trabajar. Busquemos este que está acá, 219, es como el cuadradito este que está acá. 219. Entonces a eso capaz que me lo está tomando como Unicode, tabla Unicode. Acá. Esta es otra tabla, también tiene su equivalencia, pero tiene otro sistema de numeración. ¿Sí? En el 40 está esto. A ver, este por ejemplo, 24 debería ser el signo peso. Veamos acá. 24 que me guarda acá. No se me guarda el símbolo raro. Bueno, voy a buscar dónde tengo que ir a tocar para borrar la codificación esa de caracteres que le pusimos hace ratito que me salía el OK. En algún lado debe haber quedado guardado esa configuración. Vamos a buscar y vamos a borrarla y después les digo cómo se hace. Bien, entonces ya sé cómo guardar un elemento.
y ya sé cómo mostrar un elemento, ¿sí? Y sé cómo crear un vector, en este caso de enteros, reales y de caracteres. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es tener los 10 números eso y crear el vector auxiliar, ¿sí? Esto que está acá, para no borrarlo, a ver si lo voy a dejar comentado esto, cosa de que cuando lo vean en el... Okay. Cuando lo vean en el Git, lo descomentan y lo utilizan si se quiere. Agregamos el bloque de comentario y listo. Entonces acá vamos a trabajar nosotros. Vamos a crear lista de 10 números. ¿Sí? Así como dice 10 números, yo puedo crear de n números. Entonces podemos definir un tamaño n. Yo le voy a definir 10, por ejemplo. Tengo que crear una lista de números reales. Entonces vamos a poner double lista de reales. ¿Sí? Y aquí cuando yo lo creo, voy a hacer así. Voy a crear un vector ya directamente con los datos. ¿Sí? No voy a crear un nuevo elemento desde new. Entonces acá vamos a poner 4, acá vamos a poner 5, acá vamos a poner 7.8, acá vamos a poner, ¿qué tenemos que guardar nosotros acá? No, cualquier número, no importa. No es que había edades, no. Tiene que ser número solamente. 5.6, 7.2, 9.4. Entonces estamos cargando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? Entonces acá yo tengo 10 elementos. ¿Cómo sé que tengo 10 elementos? Porque cada elemento está separado por coma. ¿Sí? Y los números que son reales van con el punto. ¿Sí? Entonces no se confundan con eso. Entonces acá tengo un elemento, otro elemento. ¿Sí? La coma va separando los elementos que se encuentran en el vector. Entonces, este va a estar en la posición 0, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8 y en la 9. Que son mi tamaño 10 de acá. Entonces ya tengo yo mi array con números reales. Ahora, a ese array yo lo puedo mostrar. ¿Sí? Vamos a hacer un CISO. Y acá vamos a poner lista de reales. Y abajo vamos a mostrarlo. Entonces vamos a poner lista. No. A ver, si yo hago así, si pongo listas reales, veamos qué nos muestra esto. Si colocamos exactamente así. Nos muestra esta cosa de acá. Bien. Si yo coloco solamente el valor de la variable. ¿Sí? Este dato que está acá es una dirección en memoria. ¿Sí? Como esto que yo estoy guardando acá, esta lista de reales, no es una variable simple, o sea, no es un tipo de dato primitivo, sino es un objeto. Cuando yo lo muestro, no me muestra el valor, sino me muestra la referencia. O sea, ¿qué significa la referencia? Es dónde se encuentra almacenado esta variable en mi posición de memoria. Y este es un número que es, no sé, tipo hexadecimal. Entonces, yo lo voy a guardar en este lugar, está diciendo. Entonces, si yo quiero mostrar un elemento, o mejor dicho, todo el array, yo debo hacer sí o sí un ciclo. ¿Sí? Debo iterar sobre esa lista. Entonces voy a armarme un ciclo que vaya desde la primera posición, que vaya hasta la última posición,
y que por cada uno yo me vaya mostrando. Entonces acá voy a hacer CISO y vamos a hacer exactamente como lo hacíamos acá, mostrar elementos cargados, ¿sí? Nosotros poníamos el system.println y colocamos el nombre de la lista, o sea, el identificador, y entre los corchetes yo colocaba el índice. Entonces, como este índice se va a ir cambiando automáticamente, la variable del índice es ahí. Entonces, dentro de mi lista, yo voy a colocar el valor de ese índice. Y si no quiero que me lo muestre horizontal, o sea, vertical, mejor dicho, quiero que me muestre horizontal, vamos a colocar el print solamente. Seguido de eso, vamos a colocarle que nos imprima un espacio, ¿sí? Para que nos imprima el siguiente número. Entonces, yo voy a mostrar esto, ya dentro de un ciclo, y se me va a mostrar de esta manera, ¿sí? Acá tengo los números cargados, arriba tengo los números cargados, y esto es como me los muestra. Me muestra 4, 5, 7.8, 5.6, son todos estos números que están cargados acá. Entonces yo sobre eso, yo tengo que pedir que me ingrese un valor que va a estar entre el 0 y el 9. ¿Por qué? Porque son los números que yo quiero eliminar. Es el número que yo necesito eliminar. Tengo que tener ese valor. Entonces ese número lo puedo solicitar por teclado o yo lo voy a tener acá directamente disponible. En este caso yo lo voy a tener disponible. Acá vamos a poner posición a borrar. Nada, borrar. Y ese le voy a poner yo un valor. Por ejemplo, a 4. Aquí ustedes pueden trabajar de dos maneras. Si yo quiero trabajar con los índices, ¿sí? Y digo, este va a ser mi primer elemento, este mi segundo, mi tercero, mi cuarto, mi quinto y mi sexto elemento, ¿sí? Yo puedo trabajar así, puedo nombrarlo así a los índices, o puedo decir, este va a ser mi primer elemento, pero lo voy a llamar 0. Este 1, este 2, y así como lo trabaja Java internamente, ¿sí? Eso lo definen ustedes cómo lo quieren trabajar. Cuando yo le digo, quiero que me elimines el elemento que se encuentra en la posición 2. Cuando te referís a 2, ¿cómo lo voy a tomar yo? Voy a decir, este elemento que va a estar en 1 en la posición 2 a este, o al elemento interno que se encuentra en la posición 2 realmente, que es este de acá. ¿Sí? Porque puede por ahí prestarse a dudas si me estoy refiriendo a este elemento o a este elemento. ¿Sí? Entonces eso lo tienen que definir ustedes cómo lo quieren trabajar. Con cualquiera de los dos, o sea, para yo decir, este va a ser el primer elemento, ustedes tienen que definir entonces si van a trabajar desde los índices, acá nosotros estamos trabajando del 0 al 5, o puedo trabajarlo a este, vamos a poner acá, mejor dicho, puedo trabajarlo del 1 al 6. Este se me puso fecha. Del 1 al elemento 6. Y esto no quiero que sea fecha, se convierte automáticamente. Bueno. 1 al 6. ¿Sí? Y eso lo tienen que definir ustedes cómo quieren trabajar. Si el primer elemento va a ser el 1, entonces, pero ustedes internamente lo van a trabajar como 0, ¿sí? O quieren trabajarlo así. Yo creo que es más fácil trabajarlo así y después internamente ustedes lo manejan con los índices. ¿Sí? Entonces, si yo digo, voy a eliminar el elemento que se encuentra en la posición 4, cuando yo tenga mi lista, esta de acá, esta va a ser la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Esta es la que quiero eliminar. Pero yo sé que internamente,
va a pertenecer 0, 1, 2 al 3. ¿Sí? Entonces cuando yo haga mi ciclo, yo puedo hacerlo así. O sea, mi ciclo siempre va a comenzar desde 0 hasta el tamaño de la lista. Pero si yo voy a trabajarlo con este, al elemento que voy a mostrar, o sea, le puedo sumar 1, o a este que comience con 1, y a este que vaya hasta la lista, pero acá cuando muestre que sea el índice menos 1, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las dos maneras de trabajarlo. ¿Sí? Ahora lo vemos y lo explicamos bien ahí, para que se entienda. Entonces yo digo, voy a eliminar el elemento que se encuentra en la posición 4. Entonces, si yo digo, voy a eliminar el elemento que se encuentra en la posición 4, este va a ser 1, 2, 3, 4. Este va a ser el elemento que yo tengo que eliminar. Este. Para mí es la posición 4, porque este es la 1, este es la 2, este es la 3 y este es la 4. Eso es lo que contamos nosotros generalmente. Pero Java, ¿cómo lo cuenta? Java cuenta 0 para su primera, 1 para este, 2, 3 y 4. Para Java, la posición 4 es esta. Para nosotros, que lo estamos viendo, que comenzamos de 1, 2, 3, 4, es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, para no equivocarnos y hacer lo que nosotros queremos hacer, tenemos que restarle 1 al elemento que nos dice, o mejor dicho, sumarle, a ver, no, restarle 1, porque tenemos que eliminar este, al elemento que dice Java. Java nos dice este, yo lo tengo que eliminar a este, porque este es el que necesito. Entonces va a ser, el elemento que yo tengo que eliminar va a ser este menos 1, ¿sí? Que tendría que ser este de acá. Porque nosotros comenzamos a contar de 1. 1, 2, 3, 4. Si yo pongo directamente, acá vamos a poner acá. Si yo coloco listas reales, sub ese elemento, este elemento, si yo coloco así, el elemento que estaré eliminando va a ser este de acá, y no este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar ese elemento menos 1. O sea, Java me va a apuntar a este, yo le resto 1, perdón, me va a apuntar a este Java, y al restarle 1 voy a eliminar este, que es el mismo número que yo estoy viendo acá. ¿Sí? Entonces los dos van a trabajar coordinadamente y no nos vamos a equivocar, ni confundir, ni nada por el estilo. Entonces cuando queremos eliminar, vamos a eliminar el elemento menos 1. La explicación es esta. Ustedes comienzan a contar desde el 1, ¿sí? Pero Java comienza a contar desde 0. Esa es la explicación. Bien, entonces yo tengo que eliminar el elemento que se encuentra en la posición 4. Ahora recuerden, ustedes a esto lo podrían haber solicitado por teclado, ¿sí? Podrían haber hecho acá los métodos para decir, definen una clase scanner que se llame teclado, y luego definen esta variable, y esta variable la toman desde teclado.nextIn. Entonces muestran un cartel que ingrese un número de la posición 1 a la 10, le voy a pedir yo. No le voy a pedir ingresarme un elemento de la posición 0 a la 9. No, ingresame de la 1 a la 10. Entonces cuando me ingrese ese valor, yo voy a estar seguro de que le puedo restar un 1. Porque si yo le ingreso, le digo, o me permito que me acepte la posición 0, cuando yo haga 0 menos 1, me va a dar menos 1, y la posición menos 1 en la lista no existe. Entonces me va a generar un error. Ese dato tienen que tenerlo en cuenta. Bien, entonces ya tengo el elemento que yo quiero eliminar. Ahora tengo que crear mi lista auxiliar, ¿sí? Entonces vamos a poner, como la lista auxiliar también va a tener números doble, entonces lo vamos a crear. Doble, vamos a poner lista auxiliar,
¿sí? Va a ser igual a unión, y acá le vamos a poner doble, pero ya no va a ser de tamaño n como acá. Tiene que ser un número menos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a colocar acá? n-1. n-1. Si yo hubiese colocado 10 menos 1, siempre voy a trabajar con 9. Ahora, como yo digo n, podría haber sido 10, podría haber sido 20, de acuerdo a la lista que yo tenga acá. Entonces, esto se va a generar dinámicamente. Entonces, de acá, la lista auxiliar siempre va a tener que tener uno menos que esta de acá. Y con esto le estoy diciendo eso, con el n-1. Ahora esta lista no tiene nada, está vacía. Entonces yo ¿qué es lo que tengo que hacer? Cargarla. ¿Cómo la voy a cargar? Siguiendo estas reglas de acá. ¿Sí? Es como que voy a duplicarla, pero si es que encuentro el elemento ese que yo quiero eliminar, ese no lo voy a tocar. Entonces voy a hacer un ciclo for. Este ciclo for va a ir desde la lista que yo tengo que eliminar. A ver. Acá estoy viendo que se me va a generar un problema. Ya vamos a hacer este índice y yo tengo que agregar estos elementos de acá. Bien. Veamos. Entonces, va a ir desde 0, no voy a recorrer la lista auxiliar. Yo tengo que recorrer la lista real, esta de acá, la lista de los reales, la lista original. Hasta el len, sumo y esto que está acá. Ajá, Profe, sí. ¿no sería el inicializador en 4 y que vaya hasta la última posición? Después el elemento de la lista en la posición I, le guardamos otro elemento de la lista, pero en la posición I más 1. Algo así, ¿no sería? Sí, puede ser también. Sí, habría que buscar la manera. Yo lo estoy pensando así. Veamos a ver si es que no sale. Recuerden que hay muchas formas de resolver el ejercicio. Veamos a ver si lo podemos resolver así. Y si no, planteamos la otra alternativa. Yo quería hacerlo así porque, bueno, así es como acá. Para acá, para acá, para acá. Pero estaba viendo cuando agregue este elemento acá, después cómo sigo al final. Eso, a ver, vamos viéndolo. Veamos si se puede. Veamos si se puede hacerlo así. Yo tengo mi índice acá. Ahora, yo voy a decir, sí, vamos a preguntar, sí. Este índice I, si ese índice I es igual, ¿a quién? A este valor que yo quiero eliminar, pero no va a ser este valor el que yo quiero eliminar. Recuerden eso. Me va a decir 4. 4 era 1, 2, 3, 4 para nosotros. Pero el 4 para Java, si Java comienza a contar desde 0, es este que está acá. Entonces yo no voy a preguntar por sino voy a preguntar por ese menos 1. ¿Sí? Entonces, a eso, para que haga la operación y no tengamos problema, le ponemos entre paréntesis. ¿Sí? Entre paréntesis yo voy a decir que esto se haga primero y después que a este resultado lo compare con este i que está acá. Y veamos cómo va quedando. Entonces yo hago esto y digo, si ese elemento es igual a este que está acá, entonces no lo tendría que copiar. No tendría que hacer nada si es que es igual.
Entonces, no me sirve ir por este, sino tendría que preguntar si es distinto. Distinto. Ujú, yo lo hice con distinto. Si es distinto, no lo copio. Si es igual, no hago nada. Ahí está. Entonces, voy a comenzar por el 0. ¿Es el elemento 0 va a ser distinto al primero? Sí, más. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Duplicarlo. O sea, tomar el elemento auxiliar en el corchete y acá vamos a ver cómo hacemos el tema del índice. A ver. A ver. Vamos así. El índice y acá lista reales sub i. Ahí. Si es distinto, coloco el elemento directamente. Y si es igual, no hago nada. Pero ¿qué pasa? Si yo hago esto, así como está, en algún momento va a fallar, porque este índice, vamos por acá, este índice acá es 0, acá es 0. El índice acá va a ser 1, acá va a ser 1. El índice acá va a ser 2, acá también va a ser 2. El índice acá va a ser 3, pero el índice 3 va a ser acá. El índice 4, acá el índice 4, y este tiene hasta el índice 5. Y yo necesito este valor colocarlo acá. Este acá y este acá. Es como que si voy desde hasta antes que lo encuentre, los elementos tienen que ser iguales. Una vez que lo encuentre, el elemento que yo tome de mi índice tiene que ser -1 cuando yo lo guarde. Esa podría ser una solución. No sé si me siguen ahí. Miren, yo tengo el elemento que necesito es este. Este va a ser el punto de quiebre, vendría a ser. El índice comienza con 0 y lo copio automáticamente acá. Este índice 1 lo copio automáticamente. El índice 2 lo copio automáticamente. El índice 3 no lo tengo que copiar. Entonces ahí es como que se me genera ese hueco. Ahora, cuando no lo copio, ya debo ir por todos los otros elementos. O sea, estos que están acá ya sí o sí los tengo que pasar. Y los tengo que copiar acá adentro directamente. Entonces ya necesita hacer puedo hacer con 2 ciclos, o sea, un ciclo que vaya con este, que copia hasta ahí, dejo de copiar y después continúo con el resto, o bien usar el mismo ciclo, usar una variable booleana que diga ya lo encontré, y si ya lo encontraste, a los siguientes elementos, cuando lo agregues, que lo agregue con -1. Esa podría ser la otra opción para usar este mismo ciclo, ¿sí? Y otra sería, como decía el compañero, que directamente vaya a esta posición y empiece a copiar esto que están acá, al frente, ¿sí? Y a esto, o sea, no tocar esta parte de acá, porque esto ya sería igual. Bueno, tendríamos 3 opciones. Bueno, veamos a ver esta de acá con la variable auxiliar. Veamos a ver si funciona. Entonces, vamos a crear acá una variable booleana, boolean, ¿sí? Vamos a ponerle ¿sí? La vamos a llamar encontrado. ¿Para qué? Para ver si es que yo ya encontré este elemento de acá. ¿Sí? Solamente para eso. Una vez que yo lo encuentre, al siguiente elemento yo no lo tengo que agregar así, sino tengo que agregarle con este -1.
¿Sí? Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces ahí vamos a hacer así. Vamos a hacer con if. Si yo lo encontré al elemento, entonces acá vamos a poner que nuestro elemento ya fue encontrado va a ser igual a true. Y si yo ya lo encontré, sí encontrado. A ver. No. Si yo ya lo encontré a ese elemento, debo decirle a ver. Y si no lo encontré, si no, este va a ser falso. Entonces tendría que preguntar acá abajo. A ver. Si este elemento está, pongo true. Listo. Acá vamos a poner. Si el elemento fue encontrado, entonces, si ha sido encontrado, significa que yo ya lo encontré y tengo que agregar los siguientes elementos. Entonces, el siguiente elemento que tengo que agregar va a ser este que está acá. Y lo coloco más 1 acá. A ver. Voy a hacer ¿dónde está? Lista auxiliar sub i va a ser igual a la lista auxiliar con el índice -1. Si lo encontré, tiene que ser así, else. Si no, yo lo tengo que agregar, pero sin el -1. Y además tendría que preguntarle si es que, a ver, me estaría faltando justo cuando está en esta posición. A ver, corramos ahí y veamos cómo funciona. Salgamos de ahí y mostremos esto que tenemos. Mostremos cómo quedó nuestro vector acá. Lista reales auxiliar, vamos a poner. Vamos a ir no a los reales, sino vamos a ir a la lista aus. Acá. Lista auxiliar y mostremos el i. A ver, veamos qué pasa. Acá nos muestra un error. Se nos va, ¿por qué se nos va acá de rango? Porque, esto va a estar en el error. Acá nos genera el error. Cuando les sale este error, hacen clic y les dice cuál es la línea que le está generando el error. Esto que está acá. Yo usé un contador. También esa es otra. Eso también se me estaba ocurriendo. Un contador Para para... la lista auxiliar, para no poner sub i, porque yo necesito de la lista auxiliar recorrer, digamos, lo mismo todas las posiciones. Y también me daba con el problema ese de que cuando llegaba a la posición que yo quería eliminar, no sabía cómo seguir. Sí, perfecto. Me parece... Creo que va a ser lo mejor. Sí, hagamos así. Sea distinto. Este lo pongamos acá. Este está acá. Este está acá. Saquemos eso que está acá.
Acá la vamos a poner in contador auxiliar que comienza en 0. Entonces este que está acá se va a agregar con el índice del contador auxiliar. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? El Contador más. auxiliar lo incremento. A ver. Veamos, probemos y veamos si funciona. Y ahí está, ¿no? Quedaría, ¿ve? Este es el elemento que estábamos eliminando. Este se eliminó y ya se cargó acá. Perfecto. Ahí está, entonces este y este que está acá nos muestra acá abajo. Para que no nos muestre así, acá al final debería demostrar yo un vacío. Y ahora sí, me muestra acá abajo y acá. Y ahí está, perfecto, y gracias por la ayuda de 10. Entonces, esta es la lista original de reales que yo tengo, que son 10 elementos. Me creo una lista auxiliar, elimino el valor que necesito, que va a estar en la posición 4, entonces 1, 2, 3, 4, este es el que tengo que eliminar, y vean que en la lista de abajo ya no se encuentra, ¿sí? Es como que a este lo quito y comienza desde esto de acá directamente. Ahí. Entonces, ya está. Queda ahí. Y ahora lo que tendría que hacer, para que quede mejor, acá yo estoy mostrando el auxiliar. El auxiliar solamente tendría que hacer estos cálculos, pero ya está, ya tendría que cumplir su función de auxiliar. Entonces, cuando digo ya cumplió auxiliar, mi lista original, que era lista de reales, ahora va a ser lista auxiliar. ¿Sí? Hago este cambio de acá. Entonces, cuando muestro, ya puedo mostrar esto que está acá directamente. ¿Sí? O sea, mostrar de vuelta esto, este mismo código. Vean que acá yo hice para mostrar el auxiliar. Entonces, haciendo esto, ya borro eso y vuelvo a pegar mi método para mostrar los números y debería ya demostrarme así. ¿Ven? Haciendo este cambio. Ahora, una vez que yo hice este cambio, estos primeros valores ya no existen. Ya se borraron de memoria. ¿Sí? Cuando la próxima vez que yo quiera tomar listas reales, ya va a ser este el tamaño. ¿Por qué? Porque yo acá le hice el cambio. Esto que está acá, ¿sí? Más adelante vamos a ver que se llama paso, o sea, yo tengo paso por valor y por referencia. Y acá lo mismo, tengo asignación por valor o asignación por referencia. ¿Sí? Miren. Listas reales, si yo hago acá, al final, muestro. Acá le vamos a poner referencia. Referencia. Voy a mostrar acá referencia y voy a poner solamente la lista de los reales, acá, esta. Y esta misma línea lo vamos a colocar al final. Una vez que yo he pasado, he hecho esto de acá. ¿Sí? Y miren lo que pasa. ¿Dónde está? Acá me muestra este y me muestra este. Este me muestra acá al costado porque yo tengo que imprimir una línea vacía para que me imprima abajo. Pero pueden ver este número y abajo este otro número.
¿Ven que son distintos? ¿Qué significa? Este número, ¿de dónde lo sacó? ¿Sí? Y cuando yo imprimo, acá vamos a imprimir de vuelta esto mismo, pero ahora no vamos a imprimir referencia de los reales, sino acá yo le voy a poner referencia de la variable auxiliar, o sea, de mi lista auxiliar. Y yo imprimo y miren lo que pasa. Esta era la referencia de estas variables de listas reales, cuando yo primeramente lo creé. Cuando yo lo creé, lo muestro acá, me muestra este valor de acá. Hago los pasos, hago todo y hago esta asignación de acá. Esta asignación por referencia. Entonces, listas reales que tenía este valor en la memoria, deja de tener ese valor y pasa a tener este otro valor. ¿De dónde saca este otro valor? De la lista auxiliar que yo he creado. Que acá le he creado vacío. Con este método hemos cargado elementos y ahora las dos, tanto esta como esta, apuntan a la misma dirección en memoria. ¿Qué significa que apuntan las dos a la misma dirección de memoria? Que las dos variables o esos dos identificadores valen lo mismo. Entonces, si valen lo mismo, vamos a hacer una prueba acá, test de valores, vamos a ponerle, ¿sí? Y yo voy a cambiar, ¿sí?, un valor de esta variable auxiliar. Mira, vamos a comenzar con el primer elemento, o sea, voy a tomar el vector lista auxiliar y le voy a cambiar el primer valor, o sea, el del elemento de la posición 0. Le voy a poner otro valor. Entonces vamos a poner lista auxiliar. En la posición 0 quiero que tenga el número 100 para que sea claro. Yo hago esto. Ahora voy a mostrar el elemento en la lista de los reales, ¿sí? Pero ese mismo elemento que yo acabo de cambiar en la otra lista. O sea que acá voy a poner lista reales. En la posición 0 quiero que me lo muestre. Y miren qué me muestra. ¿Sí? Yo cambio en uno y se ve afectado en la otra. Pues yo he cambiado acá, no he cambiado en las listas reales. Y si hago al revés, es exactamente lo mismo. Yo cambio en reales y lo muestro, lo de la lista auxiliar, me va a mostrar exactamente lo mismo. ¿Por qué va a hacer eso? Porque ambas variables están referenciadas en la misma posición de memoria. O sea, las dos apuntan a lo mismo. O sea que las dos van a valer lo mismo. Es como que están ligadas unas a otras. Eso pasa cuando yo hago una asignación por referencia, ¿sí? Esto pasa solamente con objetos, ¿sí? Eso tengan muy en cuenta cuando veamos métodos, cuando nosotros le pasemos un parámetro, y si ese parámetro era un objeto, si nosotros adentro del método modificamos algo, se va a ver afectada la variable con la que yo le pasé el parámetro, porque las dos van a estar ligadas por la referencia. Entonces por ahí va a haber casos que le van a pasar cosas y no entiende de dónde se hace el cambio. Es por esto, ¿sí? Es por esta asignación que yo le hice acá. Y eso solo es válido con los objetos. Bien. Así como acá nos pasó que por ahí nos cuesta saber cómo podemos resolverlo. Podemos buscar cosas así, artilugio, cosas que lo podemos resolver, sí, pero hay cosas por ahí
no sé, o algoritmos o diseños más fáciles, entonces hasta que nos iluminemos y sepamos cómo resolverlo, podemos estar un tiempo, no sé, pensando, viendo, probando, ¿sí? Pero siempre, Yo estuve como 3 horas, profe. claro, claro, sí, 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 pasa. Y bueno, más, o sea, yo estoy acá, o sea, tengo la presión de que estoy, o sea, me están viendo todo y no, no me sale el gozo, peor. Pero bueno, hay una luz ahí que se te da, ting, lo sacas y ya está, ¿sí? Este, por ahí cuando no les salga algo, ¿qué es lo que hice? Probar, o sea, ejecuten y vean dónde está el error. De acuerdo al error que les salga, van y corrigen, vuelven a probar y vuelven a probar y así hasta que ya más o menos se van a ir dando cuenta cómo funciona y después ya le van toqueteando un par de cosas y ya está. Y hasta que el último le va a salir. Ahora, si no le salió así no sé cuánto tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5 líneas y tienen 20 líneas ahí, pero resuelve el problema, está bien. O sea, mientras ustedes ejecuten y se muestre lo mismo, está. ¿Sí? Y después, ya con el tiempo, van a ir viendo cómo se lo puede mejorar el código y optimizarlo. Bien, entonces esto ya está. Genera números aleatorios, número entero entre 1 y 100 de forma aleatoria. Contar cuántos de esos números son divisibles por 5, esto también era relativamente fácil, ¿sí? Bueno, acá lo único que tiene que generar números aleatorios, que ya vimos una clase de cómo generar números aleatorios entre un número y otro. Y lo único que tienen que hacer es preguntar si es divisible por 5, o sea, hacer una consulta matemática que les pregunte si el resto entre ese número que ustedes están viendo y 5 es 0. Si ese resto es 0, significa que ese número es divisible por 5. Dado una lista separada, separarla en dos listas ordenadas de mayor a menor, la primera con números pares, la segunda con números impares. Esta que está acá, ¿esta alguien la hizo? ¿Cómo la han pensado a esta? A las 5. Yo sí la hice, profe, ¿Lo hiciste con vectores o con array? con vectores. ¿Y cómo hiciste para darle el tamaño a la otra lista? Le puse el mismo tamaño. O sea, lista numlec le puse. Pero, o sea, tenés elementos ahí que son 0. O sea, yo definí 3 vectores. Sí. La lista original, digamos, de todos los números, una Ujú. lista par y una lista impar. Y como yo no sé qué tamaño va a tener la lista par y la lista impar, porque no sé cuántos números voy a tener que cumplan esas condiciones, es como que le puse el mismo tamaño de la otra lista. Claro, pero ahí por eso, en esa lista, cuando hagas la lista pare, te va a salir que tengas, o sea, va a estar elementos cargados y después va a continuar con ceros, por ejemplo, el resto. Se te va a completar con 0. No sé si me explico. Ah, Si vos no se tenés, me completó con ceros. ¿y cómo haces si vos tenés, por ejemplo, yo tengo así, 4, 5, este y este. Tengo esta, va a ser mi lista original. Yo tengo que armar una lista auxiliar acá, auxiliar, que es el par, y la auxiliar impar. 4, ¿dónde va a estar? ¿Acá o acá? Acá, par. 5 va a estar acá. O sea, el 5 en realidad, bueno, pongámoslo ahí. 9 va a estar acá. 7 va a estar acá. El 6 va a estar acá. El 2 va a estar acá. Y el 8 va a estar acá. Bueno, en este caso, a ver, no, acá justo. Acá tengo 4 y acá tengo 3. O sea que si yo armo esta lista par, esa debería de quedarme de tamaño 1, 2, 3, 4. Y esta tendría que ser de tamaño 3. ¿Sí? Si vos lo haces así,
y a este, por ejemplo, lo cortas de acá y lo llevas acá. Si vos lo haces del mismo tamaño, estos elementos que no tenés nada, se completan con 0. Y lo haces acá. Este elemento 0, 0, 0 y 0. A esto me refiero yo que vos tenés. Porque esta va a ser tu lista original. Claro. La de par siempre va a ser menos, obviamente, salvo que justo la de par, o sea, toda la lista original sea par, vos vas a tener todo esto cargado con elementos, pero puede ser o igual o menor esta lista. Se me ocurre que vos puedas hacer un algoritmo primero en detectar qué cantidad de pares tenés y qué cantidad de impares tenés. Si vos contás, decís, che, tengo Con 4 el elementos contador, claro. pares, entonces voy a crearme una lista auxiliar par con ese contador y con este contador acá. Y después voy a hacer otro ciclo en donde voy a recorrer esto y voy a cargar primero en los pares y después en los impares. O sea, si es par, lo agrego. Si es par, lo agrego. Si es par, lo agrego. Y lo mismo para este de acá. Y ya está. Y con ese tenés el elemento este que va a ser de 4 y este elemento que va a ser de 3. O sea, esta lista que va a ser de 3 y vas a tener 3 listas de tamaño, en este caso, distinto. O pueden ser iguales. Si es que todos estos elementos son pares, esta va a ser igual y esta va a ser de tamaño 0. O sea, no la vas a crear directamente. ¿Sí? O bueno. Eso se me ocurre que por ahí puede ser una, capaz que para que no te queden elementos vacíos ahí, porque vos cuando lo quieras mostrar, Igual cuando yo la imprimo, profe, no sé por qué, no me rellena con ceros, me muestra solo los que cumplen. y le pones algo ahí cuando estás por mostrar, o mostrás directamente lo que está. O le pones si es distinto de 0, muestra. O solamente si es par, muestra. No, solo si es par, pero sí usé contador par y contador impar. No sé si eso tendrá que ver que... Capaz que vas directamente hasta el contador. Puede ser. mm, El contador, sí te vamos. claro, va hasta el contador, o sea, va contando los pares y va contando los impares. Entonces capaz que por eso solo me muestra. Por eso solo te muestra las cosas. Bueno, Ujú. nosotros todo esto era para hacer este de acá, del palíndromo, ¿no? El ejercicio. Sí, ese sí, ya no lo hice. No, ¿qué estoy haciendo acá? Clase. Ejercicio 6. Bien, entonces, yo tenía Menem, por ejemplo. Menem. Esta palabra se lee de acá para allá y de atrás para adelante se lee lo mismo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, yo voy a tener una palabra, ¿sí? Acá voy a dar palabra. Y yo voy a guardar acá la palabra que yo quiero comparar si es palíndromo. Entonces acá le vamos a poner Menem, por ejemplo. Menem. Y ahora yo necesito saber si esta palabra es palíndromo o no es palíndromo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer o vamos a tomar esto como un vector y vamos a crearnos un vector y en cada elemento del vector nos vamos a armar esto de acá. Podemos hacerlo así con vectores o bien directamente. Ustedes saben que esta palabra, esto ya es un vector. ¿Sí? O sea, si yo voy y digo char, va a ser, char C, va a ser igual palabra. ¿Sí? Y si yo hago palabra sub 0, por ejemplo, a ver, era así, no. Palabra a charar 0,
ahí. Si yo hago esto, ya puedo pasarle la primera letra a este que está acá. Cuando yo muestre C, vean que ya me mostró la letra M. O sea, lo mismo que como un vector tendría que ser este, ya lo puedo usar como si fuese un vector. O sea, ya puedo recorrerlo con cada uno de los elementos. Entonces, podría hacer un ciclo directamente. ¿Sí? Vamos a hacer un ciclo for que vaya desde una posición a otra. Y acá, ¿qué vamos a colocar en esto de acá? Vamos a colocar cuál es el tamaño. Acá, vamos a poner cuál es el tamaño de la palabra. Palabra, punto. Y esto debe tener length. Entonces, de esta manera yo voy a saber cuánto va a ser el tamaño de este elemento de acá. Pero yo tengo que ir, a medida que yo vaya avanzando, yo tengo que ir desde el último al primero, o sea, hasta el 0. Entonces, acá voy a guardar. Ahí no usaría el palabra punto size como para saber el No, tamaño. con el length ya te da acá. Este vector, no sé si tiene el size, no tiene el size. Ah, no entiendo. Ah, porque, claro. Tiene Profe, el SAI creo Claro. que no es para las Rayleigh solamente. el size, en realidad creo que es para el vector. A ver, en el ejercicio anterior, vamos al ejercicio anterior, acá. A ver, pongamos acá. Lista, punto. Ah, tampoco me da length. Sí, para el otro, en el array list me va a salir el size. Sí, El size. Ujú. no sale el length. No sale el length. Bien, entonces, a ver. Yo comienzo en 0 y voy para acá. Pero yo esto tengo que recorrerlo al revés. O sea, tengo que recorrer al revés. ¿Qué significa esto? Que mi primer valor tiene que ser el último. Y este yo, en vez de incrementarlo, yo lo debo decrementar. Entonces, eso yo lo puedo hacer de dos maneras. La primera es, en vez de colocar acá más, colocar menos, ¿sí? Y este que comience desde el tamaño del size, y este hasta que sea menor que, o mayor que 0, mejor dicho, llega hasta 0 únicamente. O bien, dejarlo así como está, pero ir colocando una, o sea, hacer una resta. ¿Qué significa esa resta? De que si yo tomo el primer valor, este y digo menos el tamaño, por ejemplo, le digo y menos el tamaño, o sea, esto, hago esa operación, y acá vamos a poner posición. Si yo hago eso, en realidad el tamaño... ¿No me va a dar negativo ahí? Sí, estaba viendo acá, ahí. El tamaño menos i. Ahí. Si yo hago esa operación, cuando valga 0, va a valer el tamaño que tiene acá. O sea, va a ser 5, por ejemplo. En la segunda iteración, este va a valer 1. Entonces va a ser 5 menos 1, ya va a valer 4. En la otra va a valer 3, en la otra va a valer 2, en la otra va a valer 1, y en la otra va a valer 0. Porque va a ser 5 menos 5, 0. Y ya está. ¿Sí? Esta creo que es más piola, hacerlo así.
Si no lo queremos hacer así, la otra está, ¿sí? Como decía, esto que sea el length, esto que está acá, ahí, y el i tiene que ser, como va a ser grande hasta decrementarse, el i tiene que ser mayor que 0, y el i tiene que ser menos menos. Si yo hago eso, ya no coloco esto que está ahí, sino directamente accedo a la palabra sub i, o sea, este de acá. ¿Sí? Capaz que este es más complicado por ahí de entender. Entonces, este me gustaba. Y de esa manera podemos hacerlo. Entonces, ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Debo tener un string. Vamos a colocar un string donde vamos a ir formando nuestra palabra. Auxiliar. Vamos a poner acá auxiliar. Y este va a ser vacío. Nuestra palabra auxiliar va a ser vacío. Y aquí yo lo que voy a hacer es que auxiliar sea igual a lo que tenía auxiliar más, a ver, sub el char. A ver, ¿dónde está el char? Acá tengo que sacar de la palabra punto char y acá sería la posición i. A ver, veamos cómo nos queda. La mejor manera de probar esto es mostrando cómo va a quedar esta palabra auxiliar acá. Me dice que se va a llamar, veamos a ver qué hizo. Acá vamos a hacer CISO y vamos a mostrar cómo va quedando mi variable auxiliar acá. Esto lo vamos a mostrar y vamos a ver cómo se hace el paso a paso. El paso a paso va a ser primero la M, esta de acá, después la M, está bien, después la N, después la M y está bien. O sea que está bien. Si lo pongo acá, qué sé yo, no sé, hola. Veamos a ver cómo hace el paso a paso. Primero la H, después la O, L, Ahí está. Profe, ¿y para qué definimos esa int post? ¿Dónde? ¿Esta de acá? Ajá. Tenés razón, pues. Es que ahí tiene que... ahí tendría... Ah, claro. Pero ahora nos saltamos del rango. Es que yo no puedo ir hasta la posición... Yo no puedo ir, a ver, acá. Acá me dice que estoy fuera del rango, en esta posición de acá. Esto me va a dar 1, 2, 3, 4. Cuando yo haga menos 1, me va a dar 3. Ah, no, 4. En la posición 4 no tengo que estar. Entonces tiene que ser menos 1, menos 1, menos 1, menos i. Menos 1, menos i. Ahí. ¿Sí? Si yo no coloco este menos 1 que está acá, ¿sí? Me da el error que está fuera del rango. ¿Sí? ¿Por qué me da ese error? Miren. ¿Cuánto es el tamaño de la palabra esta de que está acá? Tiene tamaño 1, 2, 3 y 4.
¿Sí? O sea que el size o el length este de acá me da 4. ¿Sí? Entonces digo, mi posición va a ser el tamaño, pero menos i. Ahora, el tamaño me da 4. ¿Y cuánto vale 0? O sea, 4 menos 0 me va a dar 4. Y yo le asigno este. Entonces, la posición 4 no existe. Porque yo tengo que ir, si mi tamaño es 4, yo tengo que ir a posiciones en Java, son desde 0 hasta 3. Entonces, puedo ponerle ahí o puedo ponerle acá el menos 1 ahí. Es lo mismo. Puedo ponerle acá o acá. Y de esa manera, ya está. Entonces no me voy a salir del rango. Entonces, el primer elemento que yo voy a sacar del auxiliar, o sea que yo voy a poner, va a ser el elemento que se encuentra en la palabra, pero en la posición que nos encuentra esta, menos 1. O sea, nos va a encontrar en la posición 4, menos 1 va a ser 3. O sea, 0, 1, 2 y 3, que va a ser este de acá, el A. Primero encuentra el A, después encuentra la L, después encuentra la O y después encuentra la H al final. ¿Sí? Entonces, vean que acá, cómo se va armando la palabra al revés. Entonces, en auxiliar, yo voy a tener ya la palabra armada. Y lo único que voy a tener que hacer después es comparar si esta palabra es igual al auxiliar. Si es igual, es palíndromo. Y si no es igual, no es palíndromo. Esa sería la pregunta final. If. Ahora, ¿cómo hago para comparar si un objeto es igual a otro objeto? ¿Sí? Porque acá nosotros no estamos comparando, valores. ¿Sí? Esta palabra es de tipo string. String, vean que acá comienza con mayúscula. O sea, si comienza con mayúscula, ¿sí? Para nosotros, ¿qué va a significar eso? Todo identificador que comienza con mayúscula son clases, o sea que van a ser objetos. ¿Sí? Entonces, esta palabra es un objeto. Por eso es que yo puedo usar métodos, ¿sí? Usar el tamaño, obtener un elemento de una determinada posición. ¿Sí? Puedo hacer muchas más cosas que en una variable de tipo primitivo. Si yo hago esto, palabra, igual, auxiliar, ¿para dejar hacerlo? Sí. Y yo voy a decir, muestro acá, si son iguales, es palíndromo. Else, ¿sí? Yo hago eso, haciendo esto, estaría mal. Acá me va a mostrar que no es igual, ¿sí? Pero no estaría comparando. A ver, veamos si me encuentra igual. Hay otro método, por ejemplo, me dice no es palíndromo, cuando debería de ser palíndromo. ¿Sí? Pero no, a ver, acá Es que tiene una N al final. bueno, ahí también me dice no es palíndromo. O sea, voy por acá. ¿Por qué voy por ahí? Porque acuérdense anteriormente, si yo muestro, acá, bueno, en este caso muestro yo la palabra esta, me va a mostrar este valor. Pero internamente, ¿qué es lo que hace? También me va a comparar las posiciones de memoria. ¿Sí? Haciendo esta comparación, yo no estoy comparando los valores que tienen, sino estoy comparando la posición de memoria que tienen las variables estas que están acá. Entonces, si yo quiero comparar objetos, y esto es para cualquier objeto,
los objetos ya tienen un método para comparar. Y este debe tener su método, miren acá uno que se llama equals. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo voy a comparar si este string es igual a este string. O lo puedo hacer al revés, sea auxiliar, punto equals, y le pongo esto. ¿Sí? Cualquiera de los dos va a andar bien. Y ahí yo lo muestro, y ahí sí me dice es palíndromo. ¿Sí? Y si yo hago acá, casa, ese no debería ser palíndromo. Dícteme en otra palabra que sea palíndromo. Neuquén. Es palíndromo. ¿Sí? Y me lo va armando. Vean cómo va armando paso por paso. Ese porque yo lo muestro acá. Si no, no mostramos nada ahí. Y nos dice el final nomás directamente. Eso no es. Y ya está. Pero haciendo esta comparación. ¿Sí? La anterior que habíamos hecho está mal. Entonces no se comparan objetos con el igual igual. ¿Sí? El igual igual me sirve para comparar, pero tipos de datos primitivos. Cuando yo comparo valores. Acá tengo que comparar los atributos internos que tienen los objetos. ¿Sí? O sea, todos los atributos tengo que compararlos y ver si es que son iguales. Como este string solamente tiene un atributo, entonces este equal lo que hace es comparar esos que traen. Se me va a comparar el valor que está acá adentro. Y lo hace de esta manera, con el equals. Así que si lo hicieron con el otro, estaría mal. Bueno, preguntas, chicos, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que no se entiende? Escucho. Mientras vamos a generar asistencia. Tengo esta asistencia. Vamos a poner el chat. A ver. Chat 7. Les llegó, chicos, el chat de que hay un curso el día viernes 3, ¿sí? Un curso de compañerismo, de sinergia, trabajo colaborativo, así que va a estar bueno eso. Traten de asistir. Código de asistencia. Bueno, ahí Alfredo compartió un código para saber si una palabra es palíndromo. A ver cómo hizo el código. Ingresó una palabra. Hizo un método que se llama palíndromo. Y le paso a la palabra. ¿Y qué hace ese método? Ese método pasa todo a mayúscula, a minúscula, perdón, reemplaza los espacios en blanco. Quita los espacios en blanco. A ver, ¿quién escribió esto? Alfredo, si estás ahí escuchando, explícanos un poco tu código. ¿Por qué haces la eliminación de los espacios en blanco? Sí, ese código lo hicimos en clase, yo estaba en la comisión CM8 y el profe había dicho que el usuario a veces se equivoca, por eso. Por ahí puede mezclar minúscula con mayúscula o espacios en ciertos lugares en donde no tiene que ir. Bien. Ajá. Sí, lo de mayúscula, pasa todo a minúscula, eso sí está bien. Pero el otro como... Y también había dicho que
el código no solo sirve para palabras, sino para frases que también son palíndromos. Y ahí hay que sacar los espacios para comparar cada letra. Sí, tenés que hacer todo un tema ahí para la frase. Sí, es raro una frase palíndroma, ¿no? No se me ocurre una, pero bueno, puede existir. A ver. Después tenés un iniciador que comienza en 0, palabra, hasta la longitud -1, comienza en 0, y va comparando palabra A con B. Va comparando de izquierda a derecha, va comparando el primero con el último, y así sucesivamente. Y si en algún momento es distinto, devuelve falso. Y si no, devuelve true. Sí, también acá no arma vectores, ¿sí? Sino directamente comienza a comparar el primero con el último, y así como que lo va achicando a los dos, hasta que incluso... Ay, profe, por el chat pasé una frase palíndroma. Sí, pero en realidad, Anita Labarati. En realidad no sé si sería, a ver, sí, no, puede ser, pero... Puede ser. Tal vez, sí. No me cierra mucho palabra con palíndromo. prefiero un texto, nada más una sola frase, una palabra, algo, pero en vez de un texto. Pero sí, puede ser. O sea, no, Profesor, ¿en no qué solo... caso buscaríamos una frase palíndroma? Eso es lo que me pongo a pensar. ¿En qué casos Sí, no, pudiéramos es un poco... no es que nosotros vamos a aplicar en nuestra vida, encontrar frases palíndromas, sino acá la idea del ejercicio es cómo yo puedo hacer un algoritmo que intercambie, ¿sí?, las posiciones, o sea, que comience con una posición acá en 0 y compararlo con la última posición, después la primera posición, compararla con esta, ¿sí?, o a este detecto darlo vuelta y comparar a ver si se escribe lo mismo de esta manera y de esta manera. Esa es la idea de jugar un poco con los índices, ¿sí? Las posiciones, y ver cómo voy armando textos, ¿sí? Y de jugar con ciclos, jugar con condiciones, porque eso es básicamente lo que hicimos acá. Es cómo utilizar un ciclo, cómo meter operaciones matemáticas ahí adentro para armar este índice que compare con el último. Armar, acá en esta parte voy armando una palabra desde 0, que comienza en vacío, y la voy empezando a armar, primero agregando un char, después otro char, después otro char, y voy armando toda la frase directamente. Esa es la dificultad acá, no la de encontrar frases palíndromas y cosas por el estilo, sino la de ir jugando con estas cositas de acá. Bien, ¿dudas, chicos, sobre esto? ¿Qué es lo que les quedó? Ahí les pasé el chat, ¿no? El código de la asistencia, así que traten de registrarse. Bueno, entonces hasta el 6, acá ya está hecho, está todo sencillo. Esta de acá determina la cantidad de vocal y consonante, esta también. Esto también creo que lo habíamos planteado la semana pasada. En donde acá, si no era vocal, decíamos directamente que era consonante, o bien armar un vector que sea de vocales, otro vector que sea de consonantes, y a cada palabra,
¿sí? Que yo escriba, ver si es que es una vocal o es una consonante. O sea, me fijo si está acá o si es que está acá. Porque por ahí puede ser que ingresen, no sé, qué sé yo, ingresen un texto, ingresen un símbolo, una coma, por ejemplo, o no sé, que sea un signo de admiración o algo, y eso no es ni vocal ni consonante. ¿Sí? Puede darse ese caso, sí puede darse. Entonces, para que no ocurra ese caso, me creo un vector de vocales, un vector de consonantes, y después al texto que yo quiero ver si es que es vocal o consonante, veo en qué vector está, nada más. Ingrese 10 nombres de personas en un vector. Está escribiendo ahí como coincidencia. Acá. Ingrese un vector de 10 personas, nombre de 10 personas, luego ingrese un nombre cualquiera y búsquelo en el vector. ¿Sí? Si el nombre aparece en el vector, mostrar nombre encontrado, en caso no encontrado. Eso que está acá es exactamente lo mismo, lo van a hacer con este método de acá. ¿Sí? O sea, ustedes van a recorrer, van a tener acá la palabra, por ejemplo, el nombre, van a recorrer el array de nombres y por cada elemento del array van a preguntar si es igual al que ustedes pusieron acá. Y ahí pueden usar el método para comparar todos en un mismo tipo. Por ejemplo, si ustedes acá han puesto con mayúscula, ¿sí? Ahí, perdón. Y justo el otro estaba en minúscula, cuando lo comparen le va a salir distinto. Entonces tienen que trabajar todo en mayúscula o todo en minúscula. Para hacer eso, ¿sí? Acá vamos a guardar esto. Y ya un ratito vamos a cerrar. New, acá vamos a poner, vamos a poner test. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya vamos a definir acá una palabra en string. Vamos a poner frase. Vamos a poner hola. ¿Sí? Yo escribo eso que está ahí. Si yo vengo, lo muestro a mi frase, se me va a imprimir acá al final el hola mundo. Ahora, voy a hacer que mi frase, string, vamos a poner acá una variable auxiliar, va a ser igual a lo que tenía frase, punto, pero vamos a usar una función, ¿sí? Que se llama toLowerCase. toLowerCase lo que me hace es transformar todo el texto a minúscula. ¿Sí? Esto en inglés, toLower significa pasar a minúscula. Entonces, cuando yo muestre el texto auxiliar, vean cómo me lo muestra. Todo en minúscula. Ahora, si yo quisiera que auxiliar sea igual a lo que tenía frase, pero ya no en minúscula, sino ahora en mayúscula, vamos a buscar tu uppercase. Entonces, cuando muestre el auxiliar, cuando lo muestre, vean que esto está todo en mayúscula. Esto está todo en minúscula, esto está todo en mayúscula. Y este es el texto original. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes comparen un valor con otro, si yo quiero comparar hola con esta otra frase, hola mundo, por ejemplo, deberían de ser iguales las frases. O sea, me refiero al contenido. El contenido son los mismos. Ahora, este comienza con mayúscula y con minúscula. Bueno, esos son detalles, ¿sí? Que nosotros lo podemos salvar, ¿sí? Pero si yo hubiese colocado hola ahí, y ahí ya no sería lo mismo, ¿sí? Porque este tiene más letra A y este tiene menos letra A. Pero si ahora es solo el detalle entre mayúscula y minúscula, entonces eso yo lo puedo salvar haciendo uso de estas funciones para a los dos textos pasarlo
a minúscula o a mayúscula, de acuerdo a lo que ustedes quieran, y recién lo comparan. ¿Sí? Entonces comparan directamente o todo en minúscula o todo en mayúscula. Esas son una de las funciones más conocidas que tiene el string. Otra, dijimos, es el tamaño. ¿Sí? Si yo pongo el tamaño que tiene una longitud de frase, punto length. ¿Sí? De esa manera yo obtengo el tamaño de esta frase. ¿Sí? La longitud. Si quiero obtener un elemento de este array, y lo quiero obtener en un char, se coloca frase.get, char at, y le tengo que dar cuál es el índice de la posición que yo quiero obtener. Este valor de índice es lo mismo que el del array. Si este tamaño de frase, supongamos que ha sido de tamaño 10, el índice va a ir desde 0 a 9. Esos van a ser los valores válidos. ¿Sí? Si era de tamaño 5, va a ir de 0 a 4. Eso tengan en cuenta. Si coloco un número mayor, me va a generar un error. O si coloco un número más chico que 0, me va a generar un error. Así que esos datos a tener en cuenta. Perfecto. Sí. ¿El espacio en blanco ahí en la frase también es un carácter? O sea, ¿también tiene una posición? Sí, es un carácter. Me cuenta una posición. Sí. Así que eso también, pero en este caso cuando lo muestre va a ser blanco. Sí, es un espacio en blanco. Así. Tiene un número inclusive el espacio en blanco. Este va a estar, por ejemplo, en la 0, 1, 2, 3, 4. Si yo hago acá en la posición 4, acá estaría el carácter en blanco. Hizo, mostramos C y no se va a mostrar nada. Me imprime ahí, pero me muestra el carácter en blanco. ¿Qué tendrían que hacer ustedes si quieren agregar muchos espacios en blanco? Por ejemplo, saber qué valor entero tiene ese carácter. O sea, ¿qué es lo que harían? Definirían in, espacio, por ejemplo, y acá colocarían C. Y luego imprimen cuál va a ser el valor del espacio. Entonces, con eso, ¿qué es lo que van a hacer? Obtienen cuál es el código ASCII que representa el espacio. Entonces, si yo hago alguna frase o algo y le agrego este carácter correspondiente al número 32, voy a tener mucho espacio en blanco, por ejemplo. Bueno, tendrían que hacer eso y nos quedaría acá trabajar con, o sea, cómo recorrer para una matriz. Eso lo hacemos mañana entonces y vemos el tema de las funciones, esto que están acá. ¿Sí? Mañana vamos a ver funciones en el mismo código, o sea acá, no con objetos, sino en el mismo código, y ya en las otras clases que tenemos que comenzar a ver la unidad 2, donde tenemos que ver programación orientada a objetos, ahí vamos a ver atributos y vamos a ver métodos. Esos métodos van a ser las funciones estas que vamos a ver acá. Cuando acá les dice funciones, ¿sí? Métodos o funciones, nosotros en la clase vamos a definir ya cuáles son métodos y funciones, cómo se las define y cómo se las utiliza. Así que bueno, chicos, escucho preguntas y si no, bueno, nos vemos mañana. Y traten de terminar el práctico, por favor. Por lo menos hasta acá tienen que estar terminados. ¿Sí? O bueno, hasta antes de las matrices, si no quieren, hasta acá. Hasta el número 8. Bueno, profe. Hasta acá tienen que estar sabidos ya. No tendrían que tener dudas. Así que traten de terminar eso, por favor. Bien, bueno, escucho preguntas y si no, chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Bien, chao. Mañana. Profe, hay un compañero pregunta por la contraseña de la comisión 5, dice.
Es que no estamos en la comisión 5, estamos en la comisión 7. Así que Monterrichel. Capaz que o se equivocó se equivocó de comisión. Sí, estamos en la comisión 7 de la tarde. Comisión tarde 7. Ya termina la clase y les paso el... Les subo el código, chicos, al Git, así lo van viendo. Bien, bueno, nos vemos mañana entonces. Chao, chao. Chao, profe.